los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar de esta prisión. En un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas, quienes bajo el pretexto de hacer una inspección a bordo del avión, pararon el avión y hicieron bajar la escalerilla. La fuga fue una fiesta. Sabíamos que nos estábamos jugando el pellejo, pero al mismo tiempo la relación costo-beneficio era maravillosa, porque sabíamos las consecuencias políticas que verdaderamente luego tuvo. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido. A las 19:36 recibimos la información de que salía con rumbo desconocido, y a las 19:45 nos informaron desde el avión que el avión se dirigía a Puerto Montt, en Chile. Decidimos enseguida, a los pocos días, estar ahí, que había que fugarse y que había que diseñar un método de fugarse de adentro hacia afuera. La ventaja o desventaja, que ambivalente la cosa, era que estaba lejos, ¿no?, a 1500 kilómetros de Buenos Aires, en lo que los militares pensaban que era algo como Siberia, de lo cual era difícil, técnicamente muy difícil, por no decir imposible, penetrar en la cárcel. Y me llama Mario y me dice, parece que la defensa que hicimos tuvo un efecto fantástico. Le digo, pero ¿cómo ya lo que presentamos en el juzgado ya lo han contestado? Y se ríen y dice, no, directamente se fugaron. Y era el mediodía y nos fuimos a festejar, y creo que nos tomamos todo lo que había para ese día, y por una semana más creo que nos emborrachamos. Cuando vos te estás fugando, vos ya recuperaste la libertad, porque estás haciendo la tuya y ya no sos más la de ellos. Ya no sos un prisionero en el momento que te estás fugando, aunque te vuelvan a agarrar. Que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto. No fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran? Así es, sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. ¿Ustedes se demoraron en el camino? 19. ¿Cómo? ¿Se demoraron en el camino? ¿La demora se produjo en el Sí, camino? sí. Además de ustedes, los 19, los que viajaron, ¿cuántos son? Creemos que son 6. ¿Todos hombres? En Rawson, en realidad, es un penal de máxima seguridad. La dictadura de Lanús se va a confinar a los cuadros políticos militares más importantes de las organizaciones que se habían desarrollado. Pero luego habían ido llevando por tandas a dirigentes sindicales importantes como Tosco y la gente del Cordobazo, y a distintas
distintos grupos de la guerrilla que habían estado dispersos en distintas cárceles del país. Penal de Villa Devoto, la Unidad 9, La Plata, la cárcel de Resistencia en Chaco y por supuesto aproximadamente 200, un poquito más, de presos en el sur. Nos llevaron a todo el paquete del PRT a la cárcel de Rawson y ya ahí nos encontramos con un montón de compañeros nuestros de otras organizaciones guerrilleras. Lo más importante del enemigo del sistema en ese momento. Había un proceso de auge de las luchas sociales y un proceso de auge de las luchas guerrilleras. Se acababa de salir de una ola de insurrecciones parciales al estilo cordobazo y rosariazo. Era un muy buen momento. Y en ese marco donde nacen las organizaciones político-militares, al calor de lo que había pasado en Cuba, lo que estaba pasando en otros países como Perú. Así se van conformando otros grupos a partir del 66 fundamentalmente, donde se plantean dos tipos de corrientes fundamentalmente, una de la izquierda marxista, que tenía a Ler como principal expresión, o la tuvo con el paso del tiempo. El regreso de Perón fogonea permanentemente a los sectores de la izquierda peronista, o del peronismo revolucionario así en general, y la izquierda marxista, organizada tanto en partidos políticos o en pequeñas agrupaciones no armadas como en organizaciones que retoman las tradiciones marxistas y particularmente algunas tradiciones que están impresas en el corazón de la Revolución cubana. Las masas en realidad aspiraban a la unidad de los revolucionarios, que era sinónimo de revolucionarios armados, ¿no? Entre la EU se dio un objetivo mínimo, que era la libertad de los presos, en la cual todos coincidían. Bueno, eso hizo posible la cooperación entre la EU. Y así creo que cuanto mayor aspectos comunes podamos desarrollar, más fácil será construir la identidad, o la unidad mejor dicho. Esto nos lleva a pensar que la tarea de la unidad no es un día determinado, que la tarea de la unidad es de todos los días, y la unidad se construye cotidianamente. Se construye cotidianamente en base a dos cosas, los puntos programáticos y las acciones que hay que desarrollar en función de esos puntos programáticos. Y lo que impidió que eso adquiriera una envergadura mayor en gran parte fue una debilidad cualitativa nuestra, que era la inmadurez política, ¿no? Es que estamos hablando de un periodo muy breve. Estas organizaciones nacen, se desarrollan y prácticamente desaparecen en no más de 10 años. O sea, es un nivel de intensidad del accionar político, del accionar militar, del ida y vuelta con vastos sectores de la sociedad, como nunca antes había dado en la Argentina contemporánea. Creo que había una masiva adhesión a los actos de violencia revolucionaria realizados por la guerrilla. La gente en la cabeza los unificaba con las acciones no armadas, de carácter insurreccional, de carácter sindical, de carácter territorial. O sea, incluso algunas palabras se habían convertido en sinónimos de guerrilla. Por ejemplo, los montoneros de Ler, decían, ¿no es cierto? Y eso no existió nunca. Pero es porque montonero se ha convertido en algo así como un sinónimo de guerrillero o de violencia revolucionaria. Más allá de la fortaleza organizativa, estructural de cada una de las organizaciones, lo que había era un enorme jardín donde poder cultivar las ideas las ideas de subversión de la situación política reinante. Había una enorme voracidad de lectores, de interesados, de militantes. Paradójicamente había un gran debilitamiento por los golpes recibidos de la represión, porque las organizaciones todavía eran muy pequeñitas. Después, aunque parezca mentira, a pesar de cierto aislamiento, se siguió creciendo y creciendo de manera vegetativa, ¿no? Y los periódicos se vendían decenas de miles, cuando antes se vendían centenares. El Descamisado, que era el órgano de prensa emblemático de Montoneros, llegó a superar los 200.000 ejemplares.
digamos, Estrella Roja, el órgano de prensa del Ejército Revolucionario del Pueblo, llegó a tirar más de 10.000 ejemplares. El Combatiente, el órgano central del PRT, llegó a tirar más de 25.000 ejemplares. La vindicta pública deberá alcanzar también a quienes con su prédica insidiosa, amparados en una libertad de la que se burlan, día a día contribuyen a alentar el empleo de la violencia para solucionar los graves problemas que enfrentan el país y su pueblo, y a desenmascarar de una vez por todas a los grupos criminales e irresponsables que con sus cómplices, directos o indirectos, solo pretenden el triunfo de ideologías extrañas al sentir nacional por medio del asesinato y el pillaje. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo. El hecho de que hubiera compañeros detenidos que no eran llevados al penal y que eran llevados directamente a la base naval, recuerdo que en conjunto nos trajo una mala idea, un mal presagio. Junta de comandantes en jefe, cumpliendo un deber ineludible para con los servidores del orden, ordenó esta exposición para hacer conocer la realidad de los trágicos sucesos de Rawson y Trelew. Son las 6 de la tarde, hace escasos 20 minutos que descendimos del avión. Estamos en Trelew, provincia de Chubut. Aquí esta madrugada se registró un luctuoso suceso. Los extremistas que estaban detenidos en la base aeronaval, aquí en la zona militar, a escasos kilómetros, en la base aeronaval Marcos Sar, intentaron copar la sala de armas de esta base y 14 de ellos fueron abatidos, en tanto los restantes quedaron heridos. Ningún medio da la versión real de los hechos, ¿no? Empiezan como a esconderse detrás de las versiones burdas, pero que los medios de comunicación aceptan, como en general han aceptado los medios de comunicación todas las mentiras, todas las excusas, todos los siniestros relatos. La fuga fue una derrota política gravísima por parte de la dictadura. La dictadura lo agigantó de alguna manera con un error estratégico que comete, que es el asesinato de los compañeros, creyendo que de esa manera podían asustar, limitar, desorganizar a lo que se estaba pasando, pero creo que no dieron cuenta que ya el nivel de lucha había superado ciertos límites y el efecto era exactamente contrario. Debo decir que el asesinato de los compañeros fue en parte reflejo de ese golpe político, porque ellos sacaron como conclusión de que que el golpe político era un golpe irreversible, entonces abandonaron todo esfuerzo por recuperar consenso y dieron autorización a todo tipo de barbarie represiva y los asesinatos. O sea, se quedaron solo con la represión
y abandonaron toda expectativa de construir consenso. Es decir, fortaleció el nivel de conciencia del conjunto, que vio a esa situación como lo que era una masacre, no le creyó al gobierno, y además en la militancia se fortaleció la idea de crecer en organización y respuesta al régimen. La masacre de Trelew hay que inscribirla en una matriz más amplia que se viene reiterando empecinadamente a lo largo de la historia argentina, donde existe un sector popular que le intenta disputar en las calles la hegemonía a las clases dominantes en un determinado momento. Esa expresión de lucha de clases, y hay que decirlo con absolutamente todos los términos del sentido, esta expresión de lucha de clases ha terminado en distintas secuencias en una masacre. No solo mostraron ser políticamente tontos y muy torpes y militarmente incompetentes, sino que además una manga de asesinos que matan gente desarmada y rendida, ¿no? O sea, son históricamente las generaciones venideras van a escupir sobre la tumba de estos militares, ¿no? Como el paradigma de lo que puede ser una persona canalla a cargo del Estado de un país. Nosotros queríamos honrar a los muertos, a nuestros queridos muertos, y el ejército y la policía obstinado en causar más terror en el terror, lo siniestro en lo ya siniestro. Nosotros resistiendo en nombre de la vida y ellos destruyendo todo. Pocas veces vi tan desnudo lo que puede ser el terror de Estado. Los proyectos políticos separados de los proyectos militares, podía estar la política unida a lo estrictamente militar o no. Eso es uno de los grandes, no misterios, pero es uno de los grandes interrogantes que nos deja toda la experiencia de los años 60 y de los años 70. Para nosotros la lucha armada nunca fue una cuestión prioritaria. Desarrollamos la lucha armada porque era la forma casi obligada que adquiría la lucha política de masas en un momento de dictadura autocrática y fascistoide. Cuando hay una dictadura militar y que niega toda posibilidad de acción social y política, paz significa la paz de los cementerios. No hubo una actividad militar de las organizaciones armadas de manera completamente ofensiva. Son mucho más las operaciones de propaganda armada las que se realizaron que operaciones militares ofensivas. Repartos, toma de fábricas con volanteadas en puertas de fábricas y arengas en puertas de fábrica o en servicios de transporte, sobre todo estaciones de tren o tren en movimientos, reparto de víveres y útiles escolares en villas miserias y en barrios populares, fueron mucho más frecuentes que otro tipo de acciones durante años. Es decir, durante años la guerrilla en la Argentina funcionó como tal sin prácticamente disparar un tiro. En general teníamos un gran esfuerzo en el trabajo político, sindical, social y político, y era sobre la base de ese trabajo político que creamos una organización guerrillera. Que habla también de que lo falso de ciertos
personajes históricos o de los medios de comunicación o de la política que quieren hablar de la lucha de nuestra generación como una cosa de un grupo de locos sueltos, que no teníamos ningún tipo de apoyo ni de inserción social, que no teníamos ningún proyecto, que simplemente nos gustaba la violencia por la violencia. Como muchas organizaciones marxistas de la época, de tener un programa máximo, digamos, que sería la instauración del socialismo, y un programa de transición al socialismo donde vos reivindicás cuestiones que van en dirección a la construcción de la sociedad colectiva, pero todavía en un contexto en que estás pasando del modo de producción capitalista al modo de producción socialista. Lo que nosotros hacíamos era tener un programa general y armar programas tácticos específicos respecto a los frentes de masas donde vos estabas inserto. Discutíamos sobre qué hacer, por ejemplo, en salud mental. Había un equipo que reflexionaba sobre el tema de la locura y de la salud mental, sobre el arte en particular, sobre cada especificidad artística, sobre qué hacer con la ciencia en general, cómo nos plantábamos frente a la filosofía, a la historia. Es decir, se trabajaba muchísimo, obviamente en condiciones difíciles, porque no éramos intelectuales de escritorio. Nosotros, con respecto a la educación, planteábamos que había que tener un plan estratégico de educación destinado a que el pueblo adquiriera autoconciencia crítica. Los debates, las publicaciones, las revistas, nuestros discursos en las universidades, nuestras clases públicas, las revistas que editábamos, las películas que se hacían, las obras de teatro, los poemas, las novelas. Hay un conjunto de producción intelectual realmente profundísimo. Militaban duramente, pero también dedicaban el mayor tiempo posible a organizar las propuestas para el mundo de mañana. Y uno se daba cuenta que eran gente especial en algún sentido y en otros gente común, que eran hinchas de fútbol, que tenían cada uno su profesión, a la cual detestaban o amaban, con sus limitaciones y sus excelencias. Gente común que estaba presa de circunstancias políticas que le llevaban a hacer cosas extraordinarias. Los momentos donde se tratan de organizarse los que quieren revolucionar el mundo son gigantescos laboratorios de ética, de política, de amor, de belleza, de ciencia. Momentos sagrados. Quien no participó puede después simplemente burlarse, pero bueno, habría que pensar que en esa burla puede darse de la mano la actitud canalla, pero también la gran envidia. La sensación de pertenecer a un colectivo que tenía en ese momento nunca la volví a tener, ¿no? La sensación de armonía, de despreocupación respecto de uno mismo, ¿no? Era algo que incluso para gente que ya era hasta cierto punto fogueada en correr peligros, en fin, era muy agradable, muy armónica, muy dulce, ¿no? Y uno está contento de haber tenido la oportunidad personal de haber participado de una cosa así, ¿no? Está feliz, a pesar de que, bueno, esos compañeros corrieron riesgos y murieron, pero no corrieron riesgos ni murieron engañados, ¿no? Sino que fueron al combate con los ojos abiertos y con posibilidades de triunfar. Porque si hay algo que no puede olvidarse es que los seres humanos vienen al mundo para soñar a lo grande.
y cuando no soñás a lo grande y perdés el tren a las estrellas. Y el resto de tu vida solo vas a tener envidia, odio a aquellos que, aún al costo de entregar lo mejor de sí, se animaron a subir a ese tren. Y el que no sube ese tren cuando pasa, nunca más va a estar vivo, va a estar como muerto en vida. Y uno se siente orgulloso y feliz de haber sido uno más entre ese maravilloso grupo. Y estoy convencido de que la vida le da esa oportunidad a todas las generaciones. Así que estoy impaciente por ver qué pasa con esta. ¿Con qué armas, señor?